O sea, ya un poco que se alejaba de la literatura convencional de la Edad Media. ¿Ok? Entonces vamos a ir analizando algunos detallitos ya sobre esta obra. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Dante Alighieri? ¿Ya? Es un poeta italiano nacido en Florencia en el año de 1265. Desde pequeño tuvo una educación esmerada. Ya fue, como de que fue un privilegiado de su tiempo. En cuanto a su formación política, al igual que sus padres, perteneció al partido de los güelfos. Este era un partido que que estaba a favor del Papa y de la Iglesia, ¿okay? Luchando constantemente contra los gibelinos. Estos problemas lo conducirían a un futuro destierro. En cuanto a su poesía, es considerado el poeta supremo o el padre de la poesía italiana, por su notable talento literario, gracias en parte a su musa, mujer que conoció en vida y a la que le dedicó muchas de sus obras, llamada Beatriz. Dante Alighieri fallece en el año de 1321. Características de la obra de Dante. Forma parte del Trecento italiano. Sí, en este caso, los tres literatos más importantes de la producción italiana, ¿no? Alighieri, Petrarca y Boccaccio. Pertenece a la etapa del pre-renacimiento, o sea, ya les había hablado, ¿no? Es un movimiento de cambio, o sea, si bien mantiene ciertas características de la literatura medieval, igual ya eran autores que ya iban descubriendo nuevos formatos y nuevos estilos para embellecer la obra. Dante era de alguna manera, dentro de su talento, era un tipo que quería una renovación, en este caso, en la producción, en la literatura de su tiempo. Desarrollò el Dolce Stil Nuovo, el cual en este caso enaltece la figura de la mujer, ¿no? La Donna Angelicata. Entre sus obras más importantes de Dante tenemos la Divina Comedia, Vida Nueva, Convivio, De Vulgar Elocuencia o Rimas. Bien, entonces vamos a ir analizando un poquito sobre, en este caso, la Divina Comedia. ¿Ok? La Divina Comedia sigue en tres actos. Primero es el infierno, ¿ya? En donde Dante, perdido en la selva oscura, ¿no? Una pantera, un león y una loba le interceptan el paso. Beatriz, que él había representado como la gracia o la sabiduría divina, envía en su ayuda a su poeta favorito, o sea, a Virgilio, que le ampara y se le ofrece como guía. Después de pasar el Aqueronte, penetran en el infierno. Recorren los 9 círculos concéntricos infernales, que van estrechándose en forma de un inmenso embudo. O sea, ¿ya? ¿No? Para que tengan una idea que más o menos los círculos son así, ¿no? Así. Y ahí están los 9 círculos, ¿no? Después de pasar el Aqueronte, ya, la cúspide de este cono invertido coincide con el centro de la Tierra. En lo más profundo del anfiteatro teatral, o sea, por acá, ¿ya? Se halla Lucifer. Dante y Virgilio interrogan a los condenados, que sufren penas terribles en relación a sus culpas. Dante se relaciona con el infierno, con personajes históricos y contemporáneos, con amigos y enemigos, sobre los que lanza su tormento y su juicio implacable. En el caso del purgatorio, por la puerta de San Pedro ascendieron a un monte, lugar donde se purifica el espíritu. Es el purgatorio,
compuesto por 9 círculos o grados en forma crónica. Por ella suben las almas, y en cada círculo se purifica un pecado. En la grada más alta se encuentra la entrada al paraíso. Para entrar en el purgatorio, las almas se reúnen en la desembocadura del Tigre. Guarda la puerta Catón, símbolo de la moral pagana. Dante describe las penas de los condenados con esperanza. Y el paraíso, llegan al paraíso, Dante, porque Dante es el protagonista de la historia, él mismo es el protagonista, ya encuentra a Beatriz y Virgilio desaparece, ya que como pagano no puede acompañarle a la tercera mansión. Beatriz y Dante son transportados a las mansiones celestiales formadas por 9 círculos, donde los bienaventurados gozan de la infalible presencia de Dios. Cada círculo es una esfera que envuelve a otras inferiores. En el octavo cielo ve a los espíritus triunfantes, la Virgen María o el Arcángel San Gabriel, los bienaventurados, ¿no? En el noveno cristalino representan las jerarquías angelicales. Luego viene el empirio, pero a Dante le faltan las fuerzas al querer expresar directamente a Dios. Un ratito que voy a anotar al niño que no voy a dejar entrar. Listo, muy bien. Seguimos. Beatriz ocupa su trono celestial y a los ruegos de San Bernardo consigue el poeta vislumbrar la luz eterna de la esencia divina, ¿no? En el caso sobre la obra, sobre la Divina Comedia, es un género épico, ¿ya? Especie poema épico. Parte de se divide en 100 cantos, dividido en 3 partes. Parte 1 con 34 cantos, parte 2 con 33 y parte 3 con 33. El tema es la salvación del hombre, ¿no? Los personajes Dante, Virgilio, Beatriz, Minos, Lucifer, San Bernardo, ¿no? Lugares, la celda oscura, el infierno, purgatorio y el paraíso. O sea, de alguna manera lo que Dante trabaja en la Divina Comedia es en estructurar todas estas narraciones orales, ¿no? Que nos hablan que nos hablan desde la iglesia, ¿no? Toda esta mensaje de la iglesia católica sobre, en este caso, qué pasaría cuando uno muere, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente nos dicen, no? Se van a lo que, pues, los que no cometen pecados se van al cielo, los que cometen pecados se van al infierno, ¿no? Y pues los que por ahí cometieron algunos pecados leves se van al purgatorio, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? En general de la religión católica. Pero antes lo que hace es estructurar cómo sería ese infierno, quiénes serían los que irían, ¿no? ¿Cómo es el purgatorio y por qué en este caso el purgatorio es quiénes llegan al purgatorio y en este caso, quiénes son los que ascienden a esos cielos angelicales de los que tanto se habla, ¿no? Entonces, de alguna manera, como le digo, nunca, a pesar de ser una obra del pre-renacimiento, no deja en este caso no deja ese mensaje católico, ¿no? O sea, en este caso, lo que hace es decirle, no, mira, estos son los infiernos, o sea, si tú te sigues portando mal, te vas a ir ahí, te va a comer la cabeza Lucifer, no sé. Pero si tú te portas bien, vas a poder gozar de las mansiones celestiales. No deja ese mensaje, bueno, es propio de la idea medieval. Pero lo importante es cómo él desarrolla y estructura todos esos paisajes, esos vaivenes, ¿no? Tanto los círculos infernales como en este caso los círculos angelicales. A ver, un momentito, por favor.
No, no estás. Eso es piña. Chicos, tienen que llegar temprano. Hay dos niños que no entran porque ya quieren conectarse fuera del plazo de tolerancia. Ya, entonces, esa es un poquito es la estructura, en este caso, de cómo Dante pudo trabajar una obra que hasta la actualidad tiene vigencia. Igual, es un lenguaje un poco difícil como el que hemos leído del Cid. Es muy similar, ¿no? Son épocas muy similares. Pero, de alguna manera, siempre uno tiene que mantenerlo entre los clásicos porque de alguna manera nos da la idea de cómo era el pensamiento de esos tiempos. ¿Ya? Lo que quiero ahorita es compartir un pequeño video, incluso ayer lo compartí porque también trabajé ese tema, sobre, en este caso, quién era Dante, o sea, ¿no? ¿Quién era este autor y por qué en este caso eh, ¿no? ¿Por qué estructuraba esta obra con estos personajes, ¿no? Entonces vamos a ver una revisión a su biografía, ¿ya? Para complementar lo que estamos viendo sobre la Divina Comedia. Un nuevo video y ya leyeron quién es el protagonista de nuestra historia de hoy, y precisamente hoy me encuentro afuera de la casa de Dante Alighieri en Florencia para empezar a contarles esta que es su historia. Empecemos. No se sabe con exactitud el año en el que nació Dante Alighieri, es más, ni siquiera se sabe el mes. Se piensa que fue Géminis porque si leen con atención la Divina Comedia, especialmente en las partes del paraíso, él da a entender que es de este signo zodiacal. Es por eso que se sitúa el nacimiento de Dante entre mayo y junio, y los historiadores, la mayoría coinciden en que nació en 1265. Bueno, ni siquiera sabemos si su verdadero nombre era Dante, ya que algunos historiadores sostienen que fue bautizado con el nombre de Durante. Y además el verdadero apellido de su familia era Alighieri y no Alighieri. Pero bueno, el nombre y la fecha es lo de menos. Lo que sí sabemos es que Dante nació en Florencia y que su padre era un comerciante llamado Alighiero de Bellincione y su madre se llamaba Bella degli Abati. Y Bella falleció cuando Dante tenía 5 o 6 años, dejándolo a él y a sus hermanas, huérfanos de madre. La niñez de Dante y su juventud coincidieron con una época de paz y bonanza en la ciudad de Florencia. Y a 2 años de la muerte de su madre, conoció a la hija de Folco Portinari, una niña casi de su edad de la que Dante se enamoró perdidamente. El nombre de esa niña era Beatriz. Y desde ese momento, Dante solo existió para ella. Soñaba con ella, la amaba en secreto y además la amaba sin egoísmo, porque sabía que no tenía ninguna esperanza con ella. La idealizaba y gracias a ese amor la convirtió en su musa. Dante a veces salía a la calle a verla pasar y eso le alegraba el día. Suena romántico, pero si lo piensan bien, Dante Alighieri a los 18 años ya era el acosador del pueblo y pasaba sus tardes entre escribiendo y acosando a Beatriz, persiguiéndola a la distancia y siguiéndola por estas calles sin que ella se diera cuenta. Dante reflejó su amor por Beatriz en muchos poemas, y a pesar de que ella contrajo matrimonio con un rico banquero, Dante no dejó de amarla y de perseguirla por las calles. Mañana, en el mero fondo, un extranjero que graba truculentos videos de usted cuando menos se lo espera. Es el Fisgón Morbosón. ¡Ay, este hombre está enfermo! Con el tiempo, Beatriz empezó a ubicar a Dante y a veces cuando se cruzaban por las calles ella le sonreía. Pero todo terminó cuando las poesías de Dante se hicieron famosas. Cuando sus versos llegaron a manos de Beatriz, ella se sintió humillada y ofendida porque esa era una muestra de amor malsano según ella, y entonces castigó a Dante con su desprecio. No volvió a dirigirle ni una leve sonrisa, no lo miraba cuando se cruzaba con él. Pero Dante, a pesar de los rechazos de Beatriz, no dejó de amarla y sobre todo de idealizarla. Este amor entre Beatriz y Dante inspiró a los escritores románticos de los siglos venideros, pero esa es una historia que les contaré en otra ocasión. Por lo pronto, regresemos con la historia de Dante y Beatriz.
que termina cuando ella cae enferma. Aún se especula cuál fue la razón de esa enfermedad. Muchos coinciden en que fue por la peste. El punto es que Beatriz murió, dejando a Dante sumido en una terrible depresión. Y como lo hizo en vida, Dante siguió a su amada a la distancia para no ofenderla, y así acompañó el cortejo fúnebre a lo lejos. Cuando todo el mundo se retiró, Dante se acercó a la tumba de su amada y se soltó a llorar desconsoladamente. Tres años después de la muerte de Beatriz, Dante contrajo matrimonio con Gemma Donati. Ella sabía que su esposo estaba enamorado de la difunta Beatriz, y a pesar de que sabía eso, ella nunca le reclamó. Incluso le dio la tranquilidad para que él pudiera dedicarse a sus obras y a sus estudios filosóficos. Con el tiempo, Gemma y Dante tuvieron 2 hijos. Pero a pesar de esta vida aparentemente feliz, Dante amaba solamente 2 cosas. Una era Beatriz y la otra era su amada ciudad. Y quedándose sin Beatriz, incluso su amada Florencia le parecía mucho más triste. Alighieri, como la mayoría de los hombres florentinos de la época, se vio envuelto en un conflicto bélico. Este conflicto fue entre los guelfos y los gibelinos. Incluso Dante luchó en la batalla de Campaldino. La guerra entre los guelfos y los gibelinos, de manera resumida, fue un pleito entre la iglesia, que era apoyada por los guelfos, contra el Sacro Imperio Romano, que era apoyado por los gibelinos. Bueno, pues Dante estuvo en el bando de los guelfos, y los guelfos terminaron venciendo a sus enemigos, pero el bando de Dante empezó a entrar en conflictos entre sí. Sus ideas se empezaron a encontrar, y los guelfos se terminaron dividiendo en 2 facciones con ideas encontradas: los guelfos negros y los guelfos blancos, que es donde estaba Dante. En el año 1300, luego de ser miembro del Consejo de los 100 de Florencia, es elegido como uno de los 6 magistrados que tenía esa ciudad. Esta fue su época más productiva y feliz. Dante adoraba su tierra con una ferviente devoción, pero las cuestiones políticas iban a echar a perder todos sus sueños y ambiciones. La debacle de Dante inició porque el Papa Bonifacio VIII quería ocupar militarmente la ciudad y mandó a Carlos de Valois, designado como pacificador de la Toscana, y el gobierno de Florencia reaccionó muy mal a la presencia de Carlos, ya que ellos lo que querían era separarse de las influencias papales. Para evitar un conflicto con los estados pontificios y la ciudad de Florencia, Dante es enviado como embajador a proponerle un tratado de paz al Papa, pero él lo hace prisionero. Durante el tiempo que Dante fue prisionero del Papa, el bando enemigo toma el control y acusan a Dante de corrupción. Incluso lo condenaron a muerte en caso de que intentara regresar a Florencia. Y cuando el Papa lo suelta por fin, Dante ya no tiene amigos, ni patria, ni trabajo, y todo por culpa de la guerra. Eventualmente a Dante solo lo condenaron a un exilio de 2 años y le impusieron una fuerte multa económica, pero como no la pudo pagar, su exilio pasó a ser de por vida. Asqueado de la política, Dante se dirigió a Verona, donde se enteró que Enrique VII de Luxemburgo había invadido Italia. Ahora el poder estaba en sus manos, y furioso Dante le escribió cartas a él y a cuanto personaje importante pudo, y les pedía que destruyera a los guelfos negros. Pero no se los pedía en buenos términos, incluso los insultaba, y esas cartas agresivas no ayudaron nada a Dante, ya que cuando en Florencia se le otorga el perdón a todos los guelfos, no se lo dan a Dante por andar mandando cartas de odio. Cuando Enrique VII es coronado rey de Italia, marchó hacia Florencia para enfrentarse a los guelfos negros, que eran el bando contrario a Dante, y los derrotó. Ahora sí, sabiendo que él tenía el poder absoluto, Dante le escribió y le pidió una entrevista. El rey aceptó y Alighieri estuvo cerca de obtener el perdón, pero Enrique VII fue envenenado y Dante nunca consiguió la dichosa entrevista. Ahora sí, la posibilidad de regresar a su amada patria estaba cada vez más lejana. Cabe mencionar que en esa época no se hablaba italiano, se hablaba un dialecto toscano que derivó en lo que hoy es el actual italiano. Y en ese dialecto toscano, Dante empezó a escribir una novela en la cual plasmaría todas estas emociones que él sentía. Una novela donde hablaría de su depresión, de su tristeza, de su enojo. Claro, todo esto a través de simbolismos. De acuerdo a la estructura de literatura clásica, una novela se puede considerar comedia si tiene un final feliz o tragedia si tiene un final triste. Y como la novela de Dante no tenía un final triste, simplemente la tituló comedia. Eventualmente, la comedia de Dante pasó a titularse La Divina Comedia, ya que Giovanni Boccaccio le agregó esa parte de la divina. Ya les contaré en otro video acerca de todo el simbolismo que oculta su novela y lo que encuentra Dante por su paso en el infierno, en el paraíso y en el purgatorio. Pero regresemos a la historia de Dante, que en 1315 se le otorga por fin el perdón a Dante. No solo eso, también le otorgaron total amnistía.
y le permitieron volver a la ciudad siempre y cuando se sometiera a un consejo público donde admitiera que era un delincuente. Dante no aceptó la oferta. La buena noticia es que ese perdón eventualmente llegó y Florencia reconoció a Dante como un ciudadano honorable. La mala noticia es que Dante había muerto 500 años atrás. Dante tenía 56 años cuando murió. Nunca pudo volver a pisar Florencia, nunca pudo volver a ver la tumba de su amada Beatriz. La historia de Dante es la historia de dos partes que nunca se valoraron. Dante, que se la pasaba añorando lo que había perdido, como su amada Beatriz y la ciudad de Florencia, y Florencia, que no valoró a Dante hasta años después de su muerte y le construyeron una gran tumba que, pues hasta el día de hoy sigue vacía. Y esta fue la historia de Dante Alighieri. Nos vemos la siguiente semana con otra historia, con otro personaje desde alguna otra ciudad del mundo. Y si les gustó este video, no olviden compartirlo y suscribirse para... Ya, entonces, ahí por ejemplo vemos hemos visto una pequeña biografía de Dante, ¿no? Y podemos, a través de su biografía, entender, en ese caso, ¿no? Las inclinaciones que tuvo para poder trabajar su obra. Y el por qué en este caso a Beatriz de alguna manera la pedestalizó, o sea, la puso en un pedestal, ¿no? Era la musa, la inspiradora, ¿ven? Como le digo, hay que entender también las ideas de su tiempo, ¿no? Como bien dice el autor, ¿no? O sea, si lo miramos con ojos actuales, de repente la actitud de Dante sobre Beatriz, pues, correspondería a un acoso, ¿no? Porque en realidad, estamos hablando en este caso de un tipo que, se encuentra con ella y pues no hace más que perseguirla, ¿no? La persigue, la persigue, la persigue, la persigue, a pesar de que ella se casa con otro hombre y la sigue persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, ¿no? Hasta que ya, pues, al parecer la obra, o sea, cuando ya, como dice el autor, ¿no? Cuando la obra de Dante empezó a ser popular, en este caso ya a ella le incomodó la forma como estaba, en este caso, cómo era percibida dentro de ese universo que él construía, ¿ya? Y bueno, al final, en ese caso, bueno, no la aceptó en realidad, ¿no? Porque a pesar de casarse y tener hijos, igual mantenía esa ilusión ante un amor pues, que no era correspondido, ¿no? Entonces, se puede decir de alguna manera que en ciertos momentos fue un privilegiado porque tuvo acceso a una educación. Dime, Gerard. Sí, profe, de lo que decía en la historia o el video de Dante, no dijo cómo murió realmente. ¿O sí? No, es que no hay mucha información sobre ello. O sea, no te aprecian porque no tenemos, o sea, hay datos, en estos tiempos, ¿no? Cuando tratamos literatura de estos tiempos, ¿no? Tiempos medievales, clásicos, no hay mucha información certera sobre la biografía de los autores. Te vas a dar cuenta que incluso hay obras que aparecen con el título de anónimo. Por ejemplo, bueno, hay una hora, hay horas, a ver, por ejemplo, el Cid, por ejemplo, el Cid en sí, la obra que hemos leído es una obra anónima. No sabemos de quién la escribió. Y así como el Cid, hay otras obras medievales, clásicas, que no sabemos quién las escribieron. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque no se tiene mucha documentación de estos tiempos. Entonces, no podemos establecer ciertas áreas de la biografía de los autores, o incluso, o sea, hasta de las mismas obras no podemos completar quiénes fueron los autores de ciertas obras. ¿Ok? Porque recuerden que en ese caso, cuando hablamos de los cantares de gesta, son básicamente obras orales. Entonces, o sea, no podemos saber quién es el que inició la narración o quién es el que al final lo tradujo a un texto. ¿Okay?
Eso es muy normal en estas épocas, en épocas clásicas, épocas medievales, es normal que tú veas que hay información que es incompleta. Incluso en la misma geografía hay dudas, incluso hasta que su nombre sea Dante Alighieri, ¿no? Hay autores que proponen que en realidad tiene un nombre muy similar, pero no necesariamente lo es, ¿ya? Pero, como le digo, son datos que aún todavía están en verificación, todavía no podemos tener una certeza, todavía no podemos tener una certeza, ¿ya? Pero lo que sí podríamos, de alguna manera, trabajar sobre la obra, que sí la tenemos completa y se puede analizar lo que el autor quiere expresar, ¿no? Pero es bueno también entender su biografía para poder entender en este caso el porqué de su obra, ¿no? Eh, eh, Tenemos que en este caso Dante es un autor muy ligado a un partido, ¿cómo se llama?, a favor del Papa de la Iglesia. Entonces, sus obras de alguna manera pues debían contener ese mensaje en el cual él y su familia pues de alguna manera tenían cierta inclinación. Entonces, por ahí de alguna manera entendemos y el por qué Beatriz está siempre presente en sus obras. ¿Por qué una mujer está siempre presente en sus obras? Porque era la mujer con de la que se había enamorado, pero al final fue un amor no correspondido, ¿no? Pero de alguna manera siempre va a estar presente, incluso a pesar de las vicisitudes que él pasó, ya, ¿no? Posteriormente, mantuvo siempre esa predilección ante Beatriz bueno, lamentablemente no pudo él despedirse, porque le tocó en este caso eh, ser desterrado de su propia ciudad, ¿no? Por este tipo de conflictos, o sea, recuerden que son épocas en las cuales de alguna manera los pueblos eran vivos porque aún se estaban por definir las naciones, entonces siempre iba a haber conflictos entre diferentes pensamientos o diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, incluso su propio partido se divide, y entre ellos, entre el mismo partido, o sea, el partido de los Wolfos que se divide, entre ellos mismos hay conflicto, por eso que de alguna manera él tuvo que soportar esas vicisitudes. ¿Ya? Y bueno, ya posteriormente, al hacer popular su obra, y en ese caso, eh, ante ello, pues simplemente ya póstumamente, ya fue reconocido como el autor que fue. Pero esa es la vida, por ejemplo, bueno, eso ha sido la vida de él, y que de alguna manera nos hace entender cómo fue también las vicisitudes de esa época, de la Edad Media, ¿no? Conocer cómo se llama, qué eran qué pretendían, cómo era, o sea, cómo podían desarrollar el arte de poder contarnos una historia, ¿no? Que sale de lo común, ¿no? Lo común es que siempre te digan, ¿no? El que se porta bien va al cielo, el que se portó más o menos va al purgatorio, y el que pues se portó bien mal se va al infierno. Pero él te cuenta toda una estructura de cómo es para que lo vivas el infierno, cómo es el purgatorio y cómo es el cielo. Pero todas esas figuras que él usó era justamente para poder reivindicar un mensaje que era la salvación. O sea, él decía, si tú quieres salvarte, tienes que obedecer las normas de la iglesia, las leyes de Dios, ¿no? Entonces, por eso la estructura de esta obra, ¿no? Que como termina el expositor en su última parte, ¿no? En realidad se va a llamar comedia nada más. Fue otro autor de su tiempo, como Boccaccio, que le puso divina, ¿no? Le agregó divina comedia, ¿no? En este caso, por la misma, por el mismo desarrollo de esta obra, ¿no? Que hace un clásico y que al final se mantiene
Se mantiene vigente hasta la actualidad, de alguna manera. Bien, chicos, esa es la sesión 57 que debíamos haber compartido el día de ayer. ¿Ok? En la segunda hora haremos la sesión 58. ¿Qué estarás corrigiendo, Caleb? Profesor, Caleb, que anda con su liquid paper. Yo me pregunto, ¿qué estará corrigiendo si no hemos escrito nada? no entiendo, profesor. Caleb está con su liquid paper. Está que No, intenta profesor. borrar algo. Yo digo, ¿qué es? Si es No, que no profesor, hemos... es mi auricular. Profe, usted algo habrá escrito mal. No, Camila, es Caleb, de Caleb. Le estoy No es fastidiando. mío. Profe, usted habrá escrito algo mal. Ya, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, chicos, entonces, listo. Ahí terminamos la sesión 57 sobre la Divina Comedia, sobre Dante Alighieri. Nos vemos en la siguiente hora para ver la sesión 58 y hablar un poquito más de la obra que les compartí el día de ayer. Chao, chao. Chao, profesor. Nos vemos. Chao.